El Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana y lo haga ahora por medio de su palabra. Les invito que ahí en sus hogares abran sus Biblias, no pierda la buena costumbre de tener ante usted el texto sagrado, la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Y busquemos en el Salmo 138 para leer juntos el verso número 8. Salmo 138, leeremos juntos el verso número 8. Reitero la cita, Salmo 138, verso número 8. Leamos juntos la palabra de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Alabamos el nombre del Señor y le damos gracias por lo que Él es para cada uno de nosotros. Y a la luz de esta declaración del salmista y otras declaraciones del salmista, queremos compartir el mensaje de Dios para nosotros bajo el título Encaminados en el propósito de Dios. Encaminados en el propósito de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque por medio de los cánticos que hemos adorado tu nombre, te hemos expresado nuestra necesidad de ser transformados, de ser llenados, de ser renovados, de ser encaminados en tu verdad. Y ahora, Señor, al estar ante tu palabra, con humildad reconocemos nuestra incapacidad humana para poder transmitir las verdades que su pueblo necesita para ser edificado. Pero qué bueno es saber que podemos contar contigo. Por eso nos ponemos en tus manos con la convicción de que tu toque basta. Tu inspiración es suficiente para que tu verdad llegue a nuestros corazones y provoque un cambio. Ayúdanos a comprender la eternidad de tus planes y propósitos para cada uno de nosotros. Y ayúdanos a comprender la actitud que es necesaria para que esos planes y esos propósitos sean plenamente cumplidos en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Encaminados en el propósito de Dios. Recordaba en la mañana a la hermana Eneida Fernández, quien me compartía hace ya mucho tiempo su testimonio de conversión. Teniendo 35 años, estaba en una gasolinera y quien llegó a ser su primer pastor, Raúl Mesas, estaba ahí también y se le acerca, me contaba ella y le hace una pregunta: señora, ¿usted quisiera ser feliz? A lo que ella respondió: claro, ¿quién no quiere ser feliz? Y él le entregó un tratado y fue ahí donde ella por primera vez escuchó que solo Dios hace al hombre feliz. Es real la infelicidad que se alberga en el corazón humano. Y esa infelicidad es por causa del pecado. El pecado es esa tendencia que ha afectado nuestra naturaleza desde que Adán y Eva decidieron tomar un camino alternativo al camino de Dios, y que el pecado como tendencia y en su presencia, afectando nuestra naturaleza, nos hace pensar lo que no es agradable a Dios, nos hace actuar como no es conforme a la ley de Dios y nos hace decir y concebir aquellas cosas que son desagradables a Dios. Y por tanto, si el pecado es todo lo que desagrada a Dios, vivimos por causa del pecado
separado de Dios. Y esa ausencia de Dios en la vida humana es la principal causa de la infelicidad humana. Y el hombre, en su infelicidad, por estar separado de Dios, vive con una carencia de identidad y vive también con una carencia de propósito. Porque el pecado nos separa de Dios, y si estamos separados de Dios, estamos por consiguiente afectados en nuestra identidad y desconocemos cuál es el verdadero propósito por el cual nosotros existimos. Y las preguntas que le llamamos existenciales llegan a nosotros con fatales respuestas. ¿Quién soy? Producto de la casualidad. ¿Para qué vivo? ¿O para qué existo? Para sufrir. ¿Y cuál es mi futuro? ¿Y en dónde termina todo? En la muerte. Cuando esas preguntas existenciales se le responde desde la perspectiva humana y de la perspectiva del hombre que está ausente a la relación con Dios, su vida carece de todo sentido. Y muchas veces Satanás aprovecha esa psicología que provoca en los hombres de hacerle creer que viven sin propósito y viven sin identidad, para presentar la muerte como la salida a esa realidad en la cual está y que no puede esperar nada diferente. Pero qué maravilloso es cuando llega a nuestras vidas el mensaje glorioso del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Por medio de ese mensaje descubrimos que hay un Dios. Descubrimos que no somos frutos de la casualidad, sino que somos resultado de su obra creadora. Descubrimos que Dios trazó un camino para que nosotros pudiéramos volver a Él, ser por tanto hijos de Él, lo que implica la recuperación de nuestra identidad, porque fuimos creados para ser hijos de Dios. Y si bien separados de Dios, hay crisis en nuestra identidad. Cuando volvemos a Dios, descubrimos nuestra verdadera identidad como hijos de Él. Y podemos también descubrir que somos parte, aleluya, de un propósito de Él. Y por tanto el salmista pudo expresar esta verdad al afirmar: Dios cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito por medio de nosotros. Y Dios tiene un propósito a través de nosotros. Por tanto, tenemos que comprender que hay un propósito de Dios en nosotros, que hay un propósito de Dios por nosotros y hay un propósito de Dios a través de nosotros, porque somos hijos de Él. Y que ese propósito tiene que ver con todos los planes y proyectos que Él tiene para nuestras vidas, que Él va a realizar en nuestras vidas y que Él va a realizar por medio de nuestras vidas. Y que esos planes y esos propósitos de Dios para con nosotros son expresión, como afirmara el salmista, de su misericordia que es para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. La misericordia de Dios es que Dios no nos ha dado lo que nosotros merecemos. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros hechos, sino que en su misericordia nos conserva siendo parte de su plan y tiene en su misericordia la disposición de cumplir plenamente
su propósito en cada una de nuestras vidas. Y el propósito de Dios no solo es manifestación de su misericordia, sino que también es manifestación de su gracia. La gracia de Dios es la fidelidad de Dios ante la infidelidad humana. La gracia de Dios es la disposición que Dios tiene aún de llevarnos, aún de darnos, de hacer en nosotros lo que nosotros no merecemos. Y por eso el salmista puede expresar no solo que las misericordias de Dios son para siempre, son inagotables, son plenas, son suficientes. Y el profeta Jeremías expresó en el libro de Lamentaciones que se renuevan cada mañana para cada uno de nosotros, por su gracia y por su fidelidad. Sino que también el salmista expresa: no desampares, aleluya, la obra de tus manos. Esa es expresión de la gracia de Dios, que aun cuando damos las espaldas a Dios, Dios no da las espaldas a nosotros. ¿Se olvidará acaso, dice el profeta Isaías, la que concibió olvidará acaso a su hijo? Dios no olvida a su pueblo. Dios no olvida a sus hijos. Somos de gran estima para Él. Y Él tiene hermanos y hermanas que me escuchan en esta mañana, maravillosos propósitos para tu vida, maravillosos propósitos para mi vida. Hay propósitos que Él quiere cumplir en nosotros. Hay propósitos que Él va a cumplir por nosotros. En nosotros son los hechos de Dios en nuestras vidas, que tienen que ver con la transformación que nos lleva a conformarnos a lo que Él aspira que tú y yo seamos. Los propósitos de Dios por nosotros son todas aquellas cosas que Dios hará de día en día como manifestación de su providencia, como manifestación de su gracia, como manifestación de su cuidado, aquellos lugares que Él le llevará, aquellas metas que Él le permitirá alcanzar, aquellas conquistas que divinamente Él ha guardado para ti y para mí como bendición. Que siempre el Señor nos sorprende, porque va más allá en su propósito de lo que nosotros hemos pensado y de lo que nosotros hemos imaginado. Y el propósito de Dios también tiene que ver con las cosas que Él está o quiere hacer por medio de nuestras vidas. Porque en la manera en que Él nos bendice, también nos quiere usar para que tú y yo seamos bendición. Y podemos afirmativamente decir en esta mañana: Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora observaremos qué es lo que garantiza ser parte de estos propósitos. ¿Qué es lo que garantiza que Dios cumpla su propósito cabalmente en cada una de nuestras vidas? Vamos a ir al Salmo 25, versículo número 12, donde leemos las siguientes palabras para destacar algunas garantías que tú y yo podemos tener para vivir confiados en que Dios cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas. En el Salmo 25, versículo 12, el salmista formula una pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. En primer lugar, el propósito de Dios está garantizado para la vida de aquellos hombres que viven en el temor a Jehová. Para la vida de aquellos que reconocen la realidad de Dios y que por tanto
tienen un profundo respeto por su santidad, que implica el temer a las consecuencias que pueden venir a nuestras vidas si nosotros le desobedecemos. Al descubrir a Dios, le descubrimos como el Señor, como el que tiene el derecho a mandar. Y en su santidad somos impactados de tal manera que decidimos vivir en su temor. Y nuestro pensamiento es regulado por su realidad. Y las experiencias de nuestros corazones son saturadas por su verdad. Y vivimos teniéndole en nuestro pensamiento. Y vivimos teniéndole presente en nuestro corazón. Y por tanto vivimos teniéndole de día en día altamente presente. Eso significa vivir en el temor a Jehová. Que Él esté cada segundo, cada minuto, cada instante de nuestras vidas presente en nuestro pensamiento y llenando por consiguiente la experiencia de nuestro corazón. Si estamos en su temor, hay otras garantías que se descubren en el Salmo 32, que es fundamento para usted y yo vivir confiado en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. ¿Qué dice el versículo 8 del Salmo 32? Otra garantía. Dice el Señor, te haré entender. Alabado sea el Señor. No importa cuál torpe seamos, no importa cuál sea nuestro nivel educacional, no importa cuál sea nuestra habilidad para comprender, no importa cuál sea nuestra destreza o no para entender. Cuando vivimos en el temor de Dios, por consecuencia, nuestro entendimiento es iluminado. Por eso dice Proverbios 1:7, el principio a la sabiduría es el temor a Jehová. Porque el que vive en reconocimiento de Dios en su vida y le tiene en su corazón, participa de lo que la Biblia llama de su iluminación. Donde Dios hace revelaciones de verdades espirituales que están escondidas de los sabios y entendidos, porque Dios las revela a los que son sencillos y humildes y que son sus hijos. Y por tanto Él nos revela sus verdades, alumbra nuestro entendimiento, que es nuestra facultad de comprender. Y además también otra garantía es que Él nos enseña el camino por el que debemos andar. Como le hemos dado lugar a Él en nuestro corazón, como lo hemos dado lugar a Él en nuestras vidas, Él puede ejercer un magisterio que por medio de su Espíritu nos lleva al conocimiento de su verdad y nos lleva por el rumbo que divinamente Él nos ha trazado. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice además el salmista, otra garantía: sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilloso es saber que al reconocer a Dios en nuestras vidas, sus ojos están sobre cada uno de nosotros. Esos ojos que nos vio primero que mamá y papá. Porque dice en el Salmo 139, el mismo salmista, mi embrión vieron tus ojos. Y luego él expresa, y fueron realizadas todas aquellas cosas que en tu libro estaban escritas, sin faltar una de ellas. Cuán estimado eres para Dios. Cuán estimada eres para Dios. Cuán estimados somos para Dios, que el Dios creador del cielo y de la tierra, el omnipotente, único ser autosuficiente de la existencia,
ha decidido poner sus ojos sobre ti y sobre mí. Alaba usted el nombre del Señor. Eso garantiza que su propósito en tu vida y en mi vida sea verdaderamente cumplido. Entonces podemos afirmar que las garantías del propósito de Dios en nosotros, por nosotros y a través de nosotros es Dios mismo. El Dios que no cambia, el Dios que promete y cumple, el Dios que nos ama con amor eterno, el Dios que renueva de día en día su misericordia para cada uno de nosotros. El Dios en el que tú y yo nos hemos entregado y estamos en sus manos, para quien nada es imposible y todo cuanto ha querido de manera inevitable es hecho. El Dios que no nos pierde pie ni pisadas, porque sus ojos están sobre nosotros y por tanto sus oídos también están atentos a su clamor. Ese es el Dios que garantiza que sus propósitos en tu vida y en mi vida sean cumplidos. Alaba usted el nombre del Señor, y que aún lo que parece fatalidad, Él lo utiliza en cumplimiento de ese propósito. Razón por la cual Job pudo expresar en el capítulo 23, versículo número 13 y 14. Este hombre en medio de su sufrimiento, este hombre en medio de su angustia, en medio de su dolor, desde que todo empezó a tornarse diferente en su vida y donde lo único que recibió fue malas noticias, él empezó en ese momento y expresó, Dios, y dice la Escritura, y Job no halló de propósito alguno. Porque el que teme a Jehová sabe que nada acontece en nuestra vida que no sea parte de su propósito. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y qué conservó a Job en el propósito de Dios? La actitud que él asumió cuando todas las cosas de manera abrupta empezaron a cambiar en su vida. Porque el Dios que él tiene no es un Dios cuando las cosas van bien. El Dios que él tenía era un Dios que seguía siendo su Dios, aun cuando en su perspectiva humana las cosas iban de mal en peor. Y él pudo expresar, pero si él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Él pues acabará, expresó Job, lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Job tiene la certeza de que Dios acabará lo que había determinado con él. Pero ¿qué favoreció que Dios pudiera cumplir el propósito que tenía para Job? La actitud que él asumió en relación con Dios a pesar de sus circunstancias. Afirmo en esta mañana que hay garantías en Dios para el cumplimiento de sus propósitos en tu vida y en mi vida. Pero es muy importante considerar la actitud que vamos a asumir en relación con Dios. Porque de nuestra actitud depende que ese propósito sea cabalmente cumplido. Y vemos que hay una actitud que limita el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y a esa actitud se refiere el salmista en el Salmo 32, pero ahora en el versículo 9. Y después de haber visto las garantías que tú y yo tenemos para confiadamente saber que Dios cumplirá sus propósitos en nosotros, por nosotros,
Y a través de nosotros es relevante considerar la actitud que tú y yo debemos asumir ante Él. Y lo primero que vamos a señalar es la actitud que puede limitar que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Y esa actitud se destaca en el versículo número 9, que expresa el salmista después de haber declarado que Él nos va a hacer entender, que Dios nos va a enseñar, que Dios tiene un camino que nos va a mostrar por el que tú y yo debemos andar. ¿Qué expresa el salmista? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esta actitud, representada por el caballo y por el mulo, que es una actitud de obstinamiento, que es una actitud de terquedad, que es una actitud de soberbia, que la desarrollamos apoyados en nuestra autonomía, apoyados en nuestra libertad, porque todo lo que Dios ofrece a nosotros llega a nosotros como propuesta. Y es importante que nosotros comprendamos eso. Todo lo que Dios ofrece a nosotros como parte de su propósito para nuestra vida llega a nosotros como oferta, llega a nosotros como propuesta, porque Dios respeta nuestra autonomía, Dios respeta nuestra voluntad y por tanto Él quiere llevarnos a su plan, Él quiere llevarnos a su propósito, pero la manera en que Él lo hace es haciéndonos llamados, es haciéndonos llamados por medio de su palabra, es haciéndonos llamados por medio de un mensaje, es tratando de captar nuestra atención para que tú y yo motivadamente abracemos el plan y el propósito que Él está presentando ante cada uno de nosotros. Pero si asumimos una actitud de soberbia, si nos volvemos tercos, si nos volvemos obstinados, no piense que Dios va a usar la violencia para hacerle reaccionar, sino que esa propia actitud donde nos creemos sabios en nuestra propia opinión, esa actitud donde queremos soberbiamente desechar su consejo para hacer las cosas a nuestra manera. Esa actitud donde la palabra de Dios claramente nos dice no, pero nosotros queremos proseguir porque nos cuesta renunciar al plan que hemos desarrollado, al concepto que hemos formulado. Y como nos cuesta trabajo de renunciar a todo eso, queremos seguir hacia adelante con nuestro proyecto, con nuestro concepto, con nuestra idea, con nuestra manera, y hemos llegado a tal punto en que la voz de Dios es bloqueada, porque cuando nos empezamos a escuchar a nosotros mismos, porque decididamente hemos tomado nuestro camino, la voz de Dios se opaca. La voz de Dios no se escucha, y no imaginemos que Dios nos va a poner ningún freno para limitarnos en nuestro obrar. En el respeto de nuestra libertad nos va a dejar actuar. Y un actuar en desobediencia a lo que Él ha establecido, porque hemos decidido escucharnos a nosotros mismos en vez de escuchar a Dios. Estamos escuchando nuestros sentimientos, estamos dejándonos controlar por nuestras emociones, estamos dejando que prosperen nuestros pensamientos y nos hemos distanciado de su palabra y nos hemos distanciado de la oración.
Porque muchas veces en nuestro subconsciente sabemos que lo que Dios dice interrumpe y limita lo que yo quiero. Pero en nuestra ignorancia humana desconocemos que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida siempre será lo mejor. Y en ese desconocimiento nos volvemos mulos, nos movemos caballos y empezamos a actuar sin entendimiento y estamos de manera inevitable camino al fracaso. Si leemos Proverbios, en Proverbios 16, antes de leer Proverbios 16, quiero que en el Salmo 138 veamos cuando tomamos ese camino, esa actitud en la que empezamos nosotros mismos a limitar el propósito de Dios en nuestras vidas. Observe qué pasa. Versículo número 6 del Salmo 138. El salmista declara: porque Jehová es excelso. Alaba usted el nombre del Señor. Y siendo excelso, se humilla al mirar. Y él siendo excelso, ¿quién es alguien relevante para él y a quien él atiende? Al humilde. Pero, dice el salmista, al altivo mira de lejos. Cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando queremos actuar a partir de nuestros sentimientos, cuando dejemos que nuestros impulsos sean fruto de nuestras emociones, aún sacrificando lo que dice la palabra de Dios, hemos estado desarrollando una altivez que nos ha hecho hacernos autoindependientes y nos hace prescindir de Dios. Sí, hermanos, actuar a partir de nuestro pensamiento, actuar a partir de nuestras emociones, actuar a partir de nuestras ideas y de nuestros conceptos, ignorando la palabra de Dios, es manifestación de altivez, es manifestación de arrogancia, es manifestación de soberbia, y lo único que trae como resultado es que tú y yo perdamos el respaldo de Dios y Él nos empiece a mirar de lejos. Y Él no se está mirando de lejos, pero nos está mirando porque sabe que lo único que nos espera, como decimos en el buen cubano, es el mamellazo, es el tanganazo, es el fracaso. Si leemos en Proverbios 16, descubrimos que una vez que perdemos el respaldo de Dios, que nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestra terquedad nos hace tomar un camino contrario al que Él está señalando como parte de su propósito. En Proverbios 16 se habla del tanganazo, se habla del mamellazo y se habla del fracaso que de manera segura va a llegar a nuestras vidas. Proverbios 16, versículos 18 y 19. ¿Están todos ahí? Este versículo yo le llamo el mamellazo, el tanganazo, dirían los mexicanos el trancazo, el fracaso que viene a nuestras vidas cuando con terquedad hemos decidido ser caballos y mulos, que la única manera de contenerlo es poniéndole freno, imposición de fuerzas. Y aunque Dios puede hacer eso, no es el camino que Él ha escogido en su trato
para cada uno de nosotros. Y entonces nos ven en la altivez, irnos lejos, y espera que lleguemos a esta situación que Él nos quería evitar. Proverbios 16, 18 y 19, que dice el Señor: antes del quebrantamiento, primero que va a venir la soberbia. ¿Y la soberbia a qué nos lleva? Al quebrantamiento. Cuando viene a nuestras vidas el tanganazo, el mamellazo, el trancazo que Dios nos quería evitar. Creo que he hablado en todos los idiomas. Y antes de la caída, ¿qué precedió a la caída? La altivez de espíritu. Una actitud así limita el propósito de Dios para nuestras vidas. Y en vez de terminar en bendición, terminamos en fracaso. Pero qué bueno es que el salmista dijo que Dios nos mira de lejos. Qué bueno es que pero nos sigue mirando. Qué bueno es saber que el salmista expresó que hay soberbia, pero la soberbia lleva al quebrantamiento. De manera que Dios nos está mirando, pero mirando de lejos, esperando que lleguemos a esta actitud de quebrantamiento para concedernos una nueva oportunidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque su propósito en nuestras vidas será cumplido. ¿Lo afirma usted en esta mañana? Su propósito en nuestras vidas será cumplido. Y Él nos está mirando de lejos por nuestra posición de altivez, pero esa altivez finalmente nos lleva al tanganazo, al trancazo, al mamellazo, al fracaso, que nos termina quebrantando y ahora estando en el piso, contritos y humillados, no somos desechados por Dios, sino que Él nos concede una nueva oportunidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermanos, hermanas, tenemos que aprender de nuestros errores. Tenemos que aprender que las infelicidades de nuestras vidas han sido consecuencia de nuestras malas decisiones. Tenemos que dejar de justificar muchos de los hechos que ahora tenemos y tenemos que retrospectivamente abrir nuestro corazón delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a descubrir cuando en altivez obré conforme a mis pensamientos, cuando en mi ignorancia espiritual desatendí tu llamado y empecé a actuar conforme a mi deseo, empecé a actuar conforme a mis emociones, y eso me hizo actuar en desarmonía con lo que tú tenías para mí. Y ahora, Señor, estoy en quebrantamiento. Y ahora, Señor, estoy caído, estoy derrumbado, estoy derrumbada. Pero te doy gracias porque me concedes una nueva oportunidad. ¿Cuál es la actitud, hermanos y hermanas, que nos lleva a ser parte de ese propósito que Dios tiene para con nosotros? Una actitud de humildad. Y dice el versículo 19, el mismo proverbista: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El despojo es todo lo que quedaba después que dos ejércitos se enfrentaban y el ejército triunfador tenía el derecho de apropiarse de todo lo que el ejército perdedor tenía. Y a veces los altivos, los arrogantes, llevan una vida de aparente éxito. Y usted cree que apoyado en su soberbia humana, y muchos han creído que apoyado en su altivez, en su soberbia, han logrado y han conquistado muchas cosas. Y sí, ciertamente parece que algo pueden conquistar,
Pero recuerde que les aguarda ¿qué? ¿Cuál es la suerte de los altivos? ¿Cuál es la suerte de los soberbios? A la larga o a la corta, el quebrantamiento y la caída. Porque su victoria es falsa. No tiene un fundamento seguro. Porque nada que se hace en la vida ajeno a la aprobación de Dios permanecerá. Lo único que permanece en nuestra vida es aquello que lo hacemos sobre la roca inconmovible de los siglos, en su aprobación y en la bendición de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es la actitud que garantiza que el propósito de Dios en tu vida y en mi vida sea cumplido? Una actitud de humildad. Por eso dice el proverbista: mejor es humillar el espíritu con los humildes. Mejor es descubrir que para todo en mi vida, absolutamente para todo, necesito a Dios. Necesito su orientación. Necesito escuchar su voz. Necesito su iluminación. Necesito su guía. Cristo mismo afirmó: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces Él no nos ofrece un freno como el mulo y el caballo, que para poder limitarlo hay que imponerle la fuerza. El instrumento que Dios, que sabe que sin Él tú y yo no podemos hacer absolutamente nada, Él lo que nos ofrece no es un freno, porque un freno atenta contra el ejercicio de nuestra libertad. Él nos ofrece un yugo. Alabado sea el nombre del Señor, porque un yugo nos permite andar en compañerismo con Él. Y por tanto la humildad es la disposición tuya y mía a andar con Dios de acuerdo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es la actitud, por tanto? Una actitud de humildad. Es la que garantiza que tu vida y mi vida se conserve en el propósito de Dios y el propósito de Dios finalmente sea cumplido. Entonces Él no va a usar el freno, pero sí está dispuesto a usar un yugo. Si vamos a Mateo capítulo 11, en este pasaje meditamos en el culto de oración por medio de nuestro hermano Eduardo. En Mateo capítulo 11, vemos que Dios, aleluya, Mateo 11, Él no va a usar freno, pero Él nos propone su yugo. Y usted sabe que el yugo es ese instrumento que hace que dos bueyes que van a arar estén de acuerdo. Y Él no nos impone tampoco su yugo. Él nos los ofrece. Y dice Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor Jesucristo, quien afirmó que sin Él nada podemos hacer y que Él garantiza que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida, nos invita a enyugarnos con Él. Nos invita a tener compañerismo con Él. Nos invita a estar de acuerdo con Él. Nos invita a rendirnos, a deponernos, a entregarnos a Él, para Él podernos llevar al propósito que su Padre tiene para nosotros, y que ese propósito, por medio de Él, en tu vida y en mi vida, sea cabalmente cumplido. Y nos dice: aprended de mí, porque recuerde que Jesucristo no solo vino a ser nuestro Salvador, sino que Jesucristo vino a modelar ante nosotros cómo debe vivir
el Hijo de Dios, cómo debe vivir el hombre salvado, cómo debe vivir y proyectarse el que es parte de los planes y propósitos de Dios para que el propósito de su Padre sea plenamente cumplido. Cristo vino a cumplir un propósito de su Padre. Su estancia terrenal y su advenimiento era parte de ese propósito. ¿Y qué permitió que ese propósito de Dios fuera plenamente cumplido en Él, por Él y a través de Él? La vida de sometimiento que llevó, donde Él pudiendo sacar el cuerpo a la cruz, ¿podía Cristo sacar el cuerpo a la cruz? Sí, podía sacar el cuerpo a la cruz. Podía actuar a partir de un plan en desarmonía con el plan de su Padre. Sí, pero Él se sometió. Y por eso la Biblia le llama cordero. Un cordero es un animal manso y humilde, difícil, fácil de llevar por el camino que el pastor le ha trazado. Y por tanto el Señor Jesucristo vino para, en sometimiento a su Padre, el propósito del Padre en Él y por medio de Él fuera plenamente cumplido. Y fue cumplido a tal punto que hoy está a la diestra del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y pudo terminar diciendo: Padre, misión cumplida. Y ahora Él mismo nos dice: mi Padre tiene un propósito contigo. Hay un proyecto para ti. Hay un proyecto por medio de ti. Pero necesitas comprender que sin mí nada puedes hacer, dice Cristo. Pero necesitas también aprender de mí para que lo mismo que sucedió conmigo, que el propósito de mi Padre fue plenamente cumplido, ese propósito de Él para tu vida también se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de limitación. Sé humilde y sé manso. Déjate guiar, déjate encaminar, búscale en oración. Acércate a su palabra para descubrir el consejo que Él tiene para tu vida y para mi vida. Este es el manual del peregrino. Es la brújula del marinero. Es todo lo que tú y yo necesitamos. Es el manual de Dios para nuestras vidas, al cual tenemos que acercarnos con una actitud de humildad, de tranquilidad, de quietud espiritual, para poder escuchar su voz y descubrir cuál es el camino que Él nos está trazando y andar en Él. Y el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas será cumplido. Y cuando el propósito de Dios es cumplido en nuestras vidas, cualquiera que sea ese propósito, ¿cómo le llamamos? Vamos a Proverbios para ver finalmente el resultado del cumplimiento del propósito de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo le llamamos finalmente a ese propósito? Proverbios capítulo 10, versículo número 22. ¿Cómo le llamamos a ese propósito de Dios para nuestras vidas? Cualquiera que sea. Vamos a leer todos juntos el versículo, amados hermanos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Cuando su propósito es cumplido en nuestras vidas. Su propósito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su propósito? ¿Cuánto les extraño aquí para que me respondan? Porque a los que tengo aquí te parece que no desayunaron. ¿Cómo se llama su propósito para nuestras vidas? Bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? La bendición tiene que ver única y exclusivamente con que Dios está cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Con que tú y yo estamos en el centro de su voluntad. Y estar en el centro de su voluntad. Estar en su propósito, siendo encaminado. Y ese propósito, aleluya,
se va cumpliendo en nuestras vidas, se va a manifestar en bendición. Y esa bendición, ¿qué trae a nuestra vida? Enriquecimiento. Y no piense con una cuenta en el Banco de América, ni esté llevando su mente por esos caminos. No hay cosa que nos enriquezca más. No hay experiencia más placentera que pueda vivir un hijo de Dios. Y no hay cosa que lo enriquezca más que sentir en su alma la aprobación divina. Alabado sea el Señor. Cuando somos hijos de Dios, lo que más enriquece nuestra vida, lo que más vigoriza nuestras almas, lo que más nos emociona es sentir en nuestras almas que estamos aprobados delante de su presencia. Y eso es bendición, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestras tragedias, a pesar de nuestros desafíos. Cuando sabemos que el propósito de Dios ha sido cumplido y está siendo cumplido en nuestras vidas, tú y yo somos en la mejor manera enriquecidos. ¿Y de qué hemos sido librados? Cuando en humildad, en mansedumbre y en esa actitud de andar en compañerismo con Cristo, somos llevados por el propósito de Dios, de que somos librados del tanganazo que hablamos ahorita, del mamellazo, y ya no me acuerdo el otro que dije, del fracaso, por el cual fuimos llevados cuando nos desencaminamos del propósito de Dios. Y por tanto, somos librados de la tristeza que viene a nuestras vidas cuando hemos tomado un rumbo equivocado. Usted es hijo de Dios en esta mañana. Usted es hija de Dios en esta mañana. Permítame afirmarle, no porque sea profeta, sino porque la Biblia lo dice, que Dios tiene un propósito para con tu vida. Que en tu tristeza Dios tiene un propósito. Que en tus fracasos Dios te da la oportunidad de ser parte de su propósito. Pero es menester que revisemos nuestro corazón para descubrir cuál es la causa de mi fracaso, cuál es la causa de mi situación. Porque muchas veces la altivez es tan sutil. Muchas veces nuestras emociones nos conquistan. Los deseos de nuestros corazones nos vuelven ciegos. Y no podemos ver claramente lo que Dios nos está diciendo. Porque estamos tan envueltos en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestros proyectos, que ignoramos su voz. Que no prestamos atención a su llamado. Y que por tanto se limita nuestras vidas, que Él nos pueda enseñar, que Él nos pueda hacer entender, porque nos hemos desenfocado, nos hemos lanzado a correr sin haber dado oportunidad a Dios de hablar. Y después, en esa actitud que se suma a ella el saber muchas veces qué es lo que dice Dios, qué es lo que quiere Dios, pero como no es lo que queremos nosotros, es soberbia dejar lo que dice Dios para ponernos en el lugar de Él, y terminamos fracasados. Pero qué bueno es que Él nos mira, alabado sea el nombre del Señor, y nos mira quebrantados, y nos mira a veces caídos por haber actuado ajeno a su propósito, y en vez de enriquecido nos mira entristecidos. Pero qué bueno que no es Dios en los hombres, que cuando dejamos de llenar sus expectativas y cuando estamos recibiendo las consecuencias de nuestros actos, los hombres decimos: lo que tiene se lo buscó, allá él, allá ella. Qué bueno es Dios, qué fiel es Dios, cuán insondable es su naturaleza,
Qué maravillosa es su misericordia, qué maravillosa es su gracia, que cuando nos ve quebrantados, cuando nos ve caídos, cuando nos ve entristecidos ante las consecuencias de haber desatendido su voz ante su fracaso, nos vuelve a hacer un llamado. Ven, levántate. ¿Estás contrito? ¿Estás humillado? Suficiente para yo darte una nueva oportunidad. Pero ahora, enyúgate conmigo. Aprende que sin mí nada podrás hacer. Y al igual que yo viví en humildad y mansedumbre para que mi Padre cumpliera sus propósitos conmigo, dice Jesús, y a través de ti, tú aprendiendo de mí con humildad y con mansedumbre, puedes ser parte de esa bendición que llegará a tu vida al sentir en tu alma que has vivido en el centro de la voluntad de Dios y que estás en su aprobación. Hermanos y hermanas, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Nuestra actitud es la única que lo puede limitar. Seamos humildes y mansos para ser guiados por ese Dios que desde el día en que le conocimos, puso sus ojos sobre cada uno de nosotros. Si has desandado su camino y estás ante el fracaso y la tristeza en vez de sentirte en bendición, Dios te está concediendo hoy una oportunidad de empezar de nuevo. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque el salmista expresó: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gracias porque esa es la certeza que podemos tener todos sus hijos, que tú cumplirás, aleluya, tu propósito en cada uno de nosotros. Líbranos de ser como el mulo y el caballo sin entendimiento, que necesitan ser sujetos con cabestro, con freno. Líbranos de semejante actitud que nos hace desbocarnos, desenfocarnos y desencaminarnos de tu propósito para nuestras vidas. Ayúdanos en esta mañana. Te lo pedimos de lo más profundo de nuestro corazón, a aprender de Jesús, a enyugarnos con Él para caminar el camino que en tu propósito tú nos has trazado. Ayúdanos a aprender de su humildad y de su mansedumbre. Provoque estos frutos por medio de su Espíritu en cada una de nuestras vidas y permite que arribemos a esa maravillosa experiencia de estar en tu bendición. En esa bendición que nada tiene que ver con lo que tenemos o no tenemos. En esa bendición que enriquece porque es lo que tú produces en el alma de aquellos que están en armonía contigo. Y gracias porque en esa bendición somos librados de muchas tristezas. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y gracias por todo lo que eres y todo lo que nos ofreces. Por Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor continúe prosperando su palabra en cada una de nuestras vidas. Les recuerdo que el próximo jueves a las 7 estaremos transmitiendo nuestro servicio de estudio bíblico. El viernes, por medio de la aplicación Zoom, continuamos teniendo nuestro tiempo de oración al que todos están invitados. Ha sido tiempos maravillosos y estamos muy agradecidos con el Señor por la respuesta de nuestra iglesia a ellos. El próximo sábado nuestra junta directiva
estará también sesionando. Así que cito a los directivos de la iglesia, a los líderes, para las 2 de la tarde, tener una reunión donde, ayudados por el Espíritu e iluminados por Él, estaremos concebiendo un plan de acción para ejecutarlo inmediatamente que las autoridades nos permitan nuestras reuniones. Que el Señor les bendiga y sigamos orando los unos por los otros para que el propósito de Dios en nuestras vidas sea cumplido. Que el Señor les bendiga. Dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil, haya en mí todo cuanto has menester.